En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos del 7 al 15, Jesús nos invita a reflexionar sobre la trascendencia y la importancia de la oración. No solamente como un mero instrumento religioso que nos acerca a Dios, sino como una acción de vida cristiana que también nos permite identificarnos con el Señor en nuestras relaciones humanas. Si bien la oración del Padre Nuestro tiene unos elementos contundentes que nos acercan a Dios, que nos acercan a reconocer a Dios como Padre en su autoridad, en su poder y en su proyecto, también la oración del Padre Nuestro nos lleva a construir y edificar esas relaciones humanas que como cristianos, como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a vivir en comunidad. Por eso, las 4 últimas peticiones que se evidencian en esta sagrada oración son peticiones que están colocadas para la restauración humana. Es decir, nuestra oración siempre debe encaminarse no solo a vivir una fidelidad, un reconocimiento y una aceptación plena que nos identifique con el proyecto del amor de Dios hecho en Jesucristo, sino que la oración también tiene que permitirnos construir caminos restaurativos que nos permitan fortalecer nuestras relaciones humanas. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, 4 últimas peticiones nos invitan a vivir en plenitud y a pensar y trabajar por la solidaridad, por el perdón y la reconciliación, por la victoria frente a impedir cualquier circunstancia que pueda poner en peligro la vida y la honra de nuestros hermanos, pero también la vivencia de la libertad, esa que nos permite trascender humanamente libre en medio de los demás. Por eso, como creyentes, nosotros tenemos que siempre estar permanentemente activos en la búsqueda de un fortalecimiento de lo humano. Y es en ese fortalecimiento de lo humano donde la práctica cristiana que lleve a restaurar la vida del hombre, la vida de cada ser humano, puedan hacer posible la presencia del reino de Dios. Entonces, es ahí donde nuestra oración debe siempre capacitarnos para generar actos de solidaridad, solidaridad que transformen y permitan edificar realidades históricas mejores para cada ser humano. Oración que tiene que también ayudarnos a entender la importancia del perdón y de la reconciliación como punto de encuentro o como punto de reiniciar ese camino transformativo de las relaciones humanas. Pero a la vez es importante entender que tenemos que ayudar en la promoción y defensa de la vida del ser humano, haciendo todo lo posible, quitando todas las barreras que puedan poner en peligro su vida, su desarrollo integral, su integridad como persona, pero a la vez su deseo de edificar su proyecto en el colectivo donde él se encuentra. Si bien estas peticiones del Padre Nuestro que permiten restaurar la vida de todo ser humano nos llevan a recordar lo que el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti ya ha venido hablando. Ciertamente el Papa nos invita a pensar y gestar un mundo abierto, donde el amor se evidencie en el espacio y en la dinámica de la solidaridad fraterna que nos lleve a siempre expresar a partir de nuestra compasión y misericordia nuestro deseo de cooperar en la transformación de la vida del hermano. Pero también el Papa nos habla sobre cómo desde la práctica
del encuentro hacia el otro, nos permite generar acciones de perdón, de reconciliación. Y desde ahí poder ser instrumentos constructivos de la vida de los hermanos. Quiero invitarlos a todos para que más allá de nuestra experiencia religiosa y más allá de nuestro compromiso cristiano en esa religiosidad de fe, nosotros seamos capaces todos los días de encontrar en la oración un instrumento que nos permita tomar conciencia, cada uno de nosotros, desde nuestra autonomía y desde nuestra individualidad, en el hecho de la responsabilidad de la restauración de lo humano. Necesitamos restaurar lo humano. Esa restauración humana que requiere de nosotros actos de solidaridad. Esa restauración humana que requiere de nosotros actos plenos, sinceros, honestos, de perdón y reconciliación. Esa restauración humana que requiere de nosotros el cooperar para ayudar en la edificación de la vida de nuestro hermano. Por eso siempre tenemos que ser defensores de la vida, defensores de los derechos, defensores de la integridad humana, pero impulsando en esa promoción de lo humano que hace de que ese hermano pueda realizarse, aún en medio de los obstáculos que se presenten, aún en medio de las tentaciones que puedan llevarlo a caer. Aún en medio de eso, nosotros como creyentes y como discípulos tenemos la responsabilidad de ayudarle a salir adelante y de poder y de permitirle a sortear todos los obstáculos. Pero también la oración tiene que ayudarnos a entender de que todos estamos llamados a vivir en plena libertad y que esa libertad hace de nuestro hermano una vida digna, valiosa, que ha de construir y que ha de edificar en medio de nosotros. Esta es la dinámica social a la cual todos los días como creyentes estamos invitados a vivir. Y la oración tiene que ayudarnos a fortalecer y afianzar esa dinámica en medio de los demás.